Hoy vamos a estar discutiendo la comunicación y las relaciones terapéuticas en enfermería. Comenzamos con una reflexión que dice así: nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. La comunicación es un arte, una habilidad que debe ser dominada por el personal de enfermería, ya que tenemos que hacer frente no solo a nuestros pacientes, sino también a sus familias, a los médicos y al resto del equipo multidisciplinario. En otras palabras, jóvenes, nosotros como profesionales de enfermería no tenemos que comunicar con todo el mundo, y es importante que usted conozca las técnicas correctas de comunicación. Objetivo del aprendizaje del tema de hoy es demostrar las destrezas de comunicación y relaciones interpersonales para una interacción efectiva con el cliente y los miembros del equipo interdisciplinario. Comenzamos definiendo la palabra comunicación. Según el diccionario de la lengua española, comunicación es cualquier medio de intercambio de información o sentimientos entre dos o más personas. Que para haber comunicación tiene que haber dos o más personas y que no solo se intercambia información, sino también se puede intercambiar sentimientos y muchas otras cosas más. Este es el modelo básico de comunicación. Como ustedes pueden ver en esta lámina, tenemos dos personas, el emisor y el receptor. El emisor es quien da el mensaje y el receptor el que lo recibe, pero viceversa se pueden intercambiar. En un momento la persona puede estar dando un mensaje, uno recibiéndolo, y esos papeles se pueden intercambiar, ¿verdad?, a medida que se da una conversación. También tenemos el mensaje. El mensaje es la información que se está transmitiendo en ese momento. Tenemos el canal, es por donde se está administrando ese mensaje, se está dando esa información, que puede ser por la atmósfera si es un mensaje hablado, o si estás evaluando el mensaje no verbal como los gestos, es mediante la atmósfera. Se puede utilizar, como hoy en día se utiliza mucho la internet, que es el canal por cual se está transmitiendo el mensaje, vía teléfono, vía carta. En estos tiempos de hoy, en vez de carta, pudiera ser, ¿verdad?, en muchas ocasiones vía email, que es correo electrónico. Y el contexto es en qué lugar y en qué momento, en cuál es la cultura del emisor y del receptor donde se está dando el mensaje. Parte de la comunicación es la retroalimentación. ¿Y qué es la retroalimentación? Es la respuesta del receptor al mensaje. Es usted viendo a ese paciente o preguntándole, sabe si entendió el mensaje que usted le está dando o no, o cómo lo recibió. ¿Lo recibió tristemente ese mensaje porque se puso triste, o lo recibió contento, se puso feliz? ¿Cómo él recibió, ¿verdad?, cómo fue la respuesta a ese mensaje? Y esa retroalimentación alerta al emisor de cómo ha percibido el receptor ese mensaje, y puede ser verbal o no verbal. Por ejemplo, si usted está, por ejemplo, educando a un paciente, usted en ese momento es el emisor y el paciente es el receptor, y usted quizás preguntándole sobre el procedimiento que usted está educando, y si le contesta adecuadamente, pues sabe que tiene una retroalimentación positiva. También, de otra forma, usted está educando a un paciente de una condición de salud, y en ese momento usted está observando mediante el mensaje no verbal que el paciente se está poniendo triste. Pues esa es la retroalimentación, cómo el receptor ha percibido ese mensaje.
Tenemos diferentes tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal, que es la que se hace hablada. Tenemos la comunicación escrita, que hoy día, ¿verdad?, se hace a través de correo electrónico, por WhatsApp, por cartas, etc. Y tenemos la comunicación no verbal, que es la que se utiliza el lenguaje corporal. La mayoría de nuestra comunicación es no verbal, porque yo puedo estar diciendo algo y yo, por observar los gestos de las personas, ¿verdad?, de los receptores, de los que están recibiendo el mensaje, yo puedo interpretarlo de muchas formas. Si le está gustando lo que le estoy diciendo, si no, si está cansado, si está aburrido, pues eso es el lenguaje no verbal. Si está triste. En, es, en esta imagen podemos ver diferentes gestos faciales, y solamente con mirar el gesto sin la persona decir nada, usted puede interpretar muchas cosas o puede deducir que lo que está sintiendo ese paciente o esa persona, o lo que está queriendo, ¿verdad?, decirle a usted. Por ejemplo, dentro de esta lámina usted puede ver personas que están alegres, otros que están sorprendidos, otros que no les gusta lo que está pasando, quizás le duele algo, uno que tiene mucho coraje, y así por el estilo. Por lo tanto, el lenguaje no verbal es el más común, es el más que se utiliza. Tenemos unos factores que influyen en el proceso de comunicación. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta el desarrollo psicosocial, el desarrollo intelectual y del lenguaje de ese paciente, ¿ok? Bien importante, el conocimiento de la fase de desarrollo de un paciente permitirá modificar el mensaje de acuerdo con este dato. Si usted tiene un paciente que su desarrollo intelectual fue limitado, pues entonces esa comunicación a ese paciente tiene que ser a nivel de la comunicación de él, que él te pueda entender. Un paciente con limitación del lenguaje, igualmente, usted tiene que irse que al nivel del paciente para que el paciente lo pueda entender a usted. Otro factor que influye en el proceso de comunicación es el ambiente, ¿ok? Las personas se suelen comunicar con más efectividad en un ambiente confortable, en un ambiente cómodo, seguro. Ahora, tranquilo. Imagínese usted tratando de entrevistar a un paciente, ¿verdad? Y entonces ese ambiente que usted ve ahí es un ambiente con mucho ruido, no hay buena iluminación, es un ambiente como fuerte. Pues entonces esa comunicación no se va a dar adecuadamente. Es un ambiente donde está entra y sale todo el mundo. Pues ese ambiente no contribuye a que ese proceso de comunicación sea adecuado.
Otros factores que influyen en este proceso son los papeles y relaciones, ¿ok? Los roles afectan al contenido y la respuesta durante el proceso de comunicación. El profesional que contacta por primera vez con un paciente se comunica de modo diferente que aquel profesional que ha desarrollado previamente una relación con el paciente. Es muy importante establecer una relación terapéutica y de confianza con el paciente. Entonces, y de esta forma, ese proceso de comunicación es mucho más fácil. Congruencia. Este factor es muy importante porque esto lo que quiere decir es que el mensaje verbal y el no verbal tienen que coincidir. Que lo que usted está diciendo con esa boquita debe ser lo mismo que usted está demostrando con sus gestos faciales. Porque no puede ser que usted le esté diciendo al paciente, educarle sobre la importancia de la dieta diabética, sobre la importancia de seguir un régimen dietético o un régimen terapéutico, pero con su cara usted demuestra cosas diferentes, usted demuestra otros gestos como sin importancia. Otro factor que influye son las actitudes interpersonales. Esa actitud que se transmite entre persona y persona puede influir ese proceso de comunicación. Las actitudes transmiten creencias y usted no puede transmitir creencias al paciente, pensamientos y sentimientos. ¿Ok? Afecto, respeto y aceptación facilitan la comunicación. Tenemos que respetar y aceptar las creencias y pensamientos de ese paciente. Ahora, nosotros no podemos transmitir nuestras creencias y nuestros pensamientos y sentimientos a ese paciente, pero sí respetarlos los de él. La falta de interés y la frialdad inhiben la comunicación. Es muy importante que cuando nosotros estemos comunicándole algo a ese paciente o buscando información a ese paciente porque queremos datos de ese paciente, se transmita afecto a ese paciente, respeto y aceptación con lo que él está diciendo. Y no interpongamos nuestras creencias, pensamientos y sentimientos sobre ese tema. Por ejemplo, si un paciente a usted le está comunicando, es un ejemplo, que se quiere realizar un aborto, usted no lo puede juzgar. Usted tiene que simplemente que escucharlo y respetar su decisión y preguntarle el por qué. Pero usted, si es una persona que no cree en el aborto, usted no puede juzgarlo. Usted tampoco puede decirle, mira, yo no creo en eso. No. Usted deje que él hable y usted siga preguntándole el por qué. Pero sus sentimientos no pueden interponerse en la comunicación con un paciente. Tenemos, además de los factores antes mencionados, también tenemos unas barreras en la comunicación que no nos ayudan, ¿verdad? Quizás a transmitir o a recibir la información adecuadamente. Como por ejemplo tenemos las barreras físicas, que eso incluye el medio ambiente. Si en esa comunicación hay muchos ruidos, la iluminación es inadecuada porque no puedo ver al paciente, hay mucha distancia, tenemos, si la comunicación es a través de una computadora, de un email o de un televisor, esa falla o deficiencia de estos medios que se utilizan para transmitir el mensaje, vamos a suponer que el teléfono no está funcionando bien, no se oye bien, el micrófono tampoco, la grabadora, el televisor, etc. También tenemos barreras semánticas. Barreras semánticas es que el paciente desconoce el significado de las palabras, ¿ok? Cuando no se precisa su sentido, estas se presentan a diferentes interpretaciones y así el receptor no interpreta lo que dijo el emisor. Es bien importante que cuando nos comuniquemos con los pacientes utilicemos un vocabulario sencillo. No utilicemos terminología médica porque entonces el paciente no va a entender y lo va a interpretar de otra forma.
Tenemos también las barreras fisiológicas. Las barreras fisiológicas impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Tales defectos pueden afectar cualquiera de los sentidos, ya sea en forma total o parcial. Barreras fisiológicas se debe a lo siguiente: un paciente que es sordo no te va a escuchar bien, un paciente que es mudo, quizás un paciente que es ciego. Pues estas personas que tienen barreras fisiológicas, pues no te van quizás no te van a entender ese mensaje con claridad y ese proceso de comunicación se puede ver afectado. Tenemos también las barreras psicológicas. Esto quiere decir o representa que el paciente tiene una situación psicológica en particular y entonces eso ocasiona que el paciente no pueda entender bien el mensaje. Por ejemplo, pacientes quizás están en depresión en ese momento, pero quizás el mensaje lo va a recibir distorsionadamente, lo va a interpretar de una forma incorrecta. Un paciente que está en un ataque de pánico, pero no va a recibir el mensaje adecuadamente. Un paciente que está en una crisis quizás de esquizofrenia, ¿ve? Esas barreras psicológicas tampoco nos ayudan en este proceso de comunicación, de transmitir el mensaje adecuadamente. ¿Por qué es importante una comunicación eficaz para el profesional de enfermería? Importante, ¿por qué? Porque esa comunicación eficaz nos ayuda a recoger datos de la evaluación, a iniciar la intervención del paciente, porque tenemos que educar a ese paciente antes de intervenir y que él pueda entender. Iniciar cambios que favorecen la salud cuando educamos al paciente y el consciente y previenen problemas de seguridad ilegales con la práctica de enfermería, porque usted tiene que comunicarse con el paciente para indicarle el procedimiento que se vaya a realizar antes de realizarlo. Se comunica para educarlo sobre condición de salud. Se comunica para educarlo sobre la importancia de llevar una dieta, sobre la importancia de ingerir los medicamentos según orden médica. Usted lo va a educar a que tiene que mantener las barandas elevadas para que no se caiga, no sufra una caída, por decir algunos ejemplos, ¿ok? La comunicación eficaz y esencial para el establecimiento de la relación profesional de enfermería-paciente. Es muy importante una buena comunicación con ese paciente para que usted pueda establecer una relación profesional de enfermería-paciente y pueda obtener datos de ese paciente para poder resolver sus problemas, por ejemplo. Muy importante, cuando usted se vaya a comunicar, cuando la comunicación es verbal, usted se vaya a comunicar con ese paciente, ese vocabulario debe ser sencillo. Debemos utilizar palabras sencillas que las personas, que los pacientes, que el familiar pueda entender. Y las frases deben ser cortas y concisas, ¿ok? Que te pueda entender. No utilice mucha terminología médica, porque no lo va a entender. A menos que el paciente sea un médico, sea una enfermera, un enfermero, sea un profesional de la salud, que usted entonces pudiera utilizar alguna terminología médica. De lo contrario, no. Ese mensaje debe ser claro, comunicarse de tal forma que las personas sepan el qué, quién, por qué, cuándo, cómo, dónde, de cualquier cosa que usted vaya a comunicar, que no deje cabos sueltos. Que sea el momento adecuado. Tenemos momentos para comunicarnos, ¿ok? Un paciente que usted va a la habitación y usted pretende quizás educarlo sobre una dieta, pero en ese momento que usted va allí, el paciente está con vómitos y diarreas. ¿Ese será el momento adecuado para comunicarle al paciente sobre la dieta? Ese paciente a usted lo va a comprender, lo va a entender. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo. Usted va a la habitación del paciente porque le quiere comunicar algo.
y el paciente tiene un dolor sumamente fuerte, ¿es el momento correcto de educar al paciente? No, ¿ok? Hay que escoger el momento adecuado. Adaptabilidad. Los mensajes deben individualizarse según el que lo escucha. Hay que adaptarlos, recuérdense en eso. Hay que ponerse entonces en el nivel de ese paciente. Y la credibilidad. Es bien importante establecer una relación de confianza con ese paciente. Y entonces si usted fomenta esa relación de confianza, usted es creíble, el paciente le va a creer la comunicación que usted le está dando. En la comunicación no verbal, es sumamente importante establecer la postura y la forma de caminar, ¿verdad? Esa postura y esa forma de caminar, tanto de la enfermera o enfermero como del paciente, nos refleja el estado de ánimo, la autoestima y la sensación de bienestar. Una postura derecha, ¿verdad? Nos dice que esa persona se siente bien, tiene buen estado de ánimo, cabeza levantada, buena autoestima. Usted ve una persona, un paciente que está con la postura como está como que encorvado, está caminando quizás que arrastrando los pies, pues usted puede deducir o es una condición de salud o se siente triste, está deprimido, tiene baja autoestima, ¿ok? La expresión facial. En la expresión facial, tanto nosotros como profesionales de enfermería y como los pacientes podemos transmitir sentimientos de alegría, temor, sorpresa, cólera, y una sonrisa transmite felicidad. Es bien importante que cuando usted vaya a comunicarse con ese paciente, usted esté como con unos sentimientos de qué, de felicidad, usted siempre sonriendo, tranquilo, ¿ok? Eso es lo que usted está transmitiendo a ese paciente. Movimientos corporales, somos muy expresivos, nuestra cultura nos hace mover mucho los brazos. Tratemos de controlar eso un poco, de moverlo lo menos posible. Porque si tenemos un paciente, por ejemplo, usted va a educar a un paciente que quizás tenga una condición mental, si usted mueve mucho los brazos, quizás se puede creer que usted lo va a atacar. Así que controlemos un poco, ¿verdad? La comunicación, los movimientos corporales. Otro elemento de la comunicación no verbal es el contacto ocular, la observación mutua. Es muy importante cuando usted está educando a un paciente, ¿verdad? Observarle a sus ojos. Observa sus ojos, porque a usted observar los ojos, usted está transmitiendo que eso es algo importante. Y si el paciente le está hablando algo a usted, le está comunicando algo a usted, cuando usted mira los ojos de una persona, quiere decir que eso es importante y usted lo está escuchando. Esa es la impresión, ¿ok? Sonidos, ¿verdad? Cuando usted escucha suspiros, gemidos, llanto en un paciente, usted puede determinar si es que tiene dolor. Si usted le está hablando y hace, quizás está cansado o le aburre lo que le está diciendo. Por lo tanto, también es bien importante cuando usted esté hablando con el paciente, tampoco de suspiros, porque puede ser que él lo puede interpretar como que usted está cansado o lo que le está diciendo es porque sí, porque se lo está diciendo, pero no le ve ninguna importancia. El espacio personal también es un elemento muy importante en la comunicación no verbal. Y la comunicación no es solo de persona a persona, sino pues que también tenemos que la comunicación en grupo. Y la comunicación en grupo es un proceso interactivo que ocurre entre un grupo de 3 o más personas que intercambian mensajes con el único fin de alcanzar una meta definida en común, o por el grupo, ya sea de forma personal, cara a cara, o intervenida por otros para el bienestar del paciente y de la familia. Tenemos, por ejemplo, comunicación en grupo, también puede ser cuando se reúne el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Se reúne el médico de cabecera del paciente, el internista, se reúne quizás el cardiólogo, el neumólogo con enfermería, con terapista respiratorio, y ahí de forma grupal
se intercambia mensajes, se intercambia cómo va el paciente, el progreso del paciente, para ver de qué forma va el paciente mejorando o para ver de qué forma podemos mejorar las intervenciones para que el paciente siga mejorando. También la comunicación en grupo, otro ejemplo pudiera ser en estos pacientes, ¿verdad? Con terapia de grupo, que entonces se reúnen todos esos pacientes que tienen problemas similares con el terapista dirigiendo esa intervención y en grupo se van comunicando sus problemas, cómo uno lo solucionó, que eso le puede ayudar al otro para ver otras alternativas, cómo lo puede solucionar. De esta forma, entre los mismos pacientes pueden ver que hay muchas personas también con sus propios problemas, pueden ver y observar y escuchar cómo otras personas lo pudieron solucionar, etcétera. Estrategias de comunicación eficaz es sumamente importante. Para mí la estrategia de comunicación más importante es la escucha activa, es escuchar a ese paciente, es prestarle atención con cuidado, tanto a su mensaje verbal, a lo que está diciendo, como el mensaje no verbal, que son los gestos, porque hay muchos pacientes en muchas ocasiones que él quizás te dice algo, pero cuando usted observa los gestos es completamente diferente a lo que te está diciendo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bien importante, mirar a la otra persona. Esa es la escucha activa. Mirar a la otra persona cuerpo y cara. La postura abierta, que son brazos relajados. Eso es postura abierta, que eso facilita la comunicación, no crea como una barrera cuando tú tienes los brazos cruzados hablando con una persona. Estar inclinado un poquito hacia adelante y dar retroalimentación verbal y no verbal. Si el paciente a usted está comunicando algo, pero usted, ¿verdad?, lo mira cuerpo y cara de frente a frente. Entonces, cada vez que le esté diciendo algo, le dice sí, repite lo que está diciendo para que él sepa que usted, ¿verdad?, lo está escuchando. Y dice sí, entiendo, no entiendo, ajá, cuéntame más, ¿ok? La congruencia es muy importante, es una estrategia muy importante, como dijimos anteriormente, que cuando usted esté hablando con ese paciente, ese mensaje verbal que usted está dando sea igual o congruente con lo que usted está diciendo con su cuerpo o con sus gestos, ¿ok? Mensajes concretos, mensajes que sean claros, realistas, que no se necesite interpretación, ¿ok? Empatía. La empatía es sumamente importante en ese proceso de comunicación con ese paciente. Y no solo con el paciente, sino cuando usted va a comunicarle algo al médico, al terapista, al familiar del paciente, bueno, en fin, con todo el mundo. Y la empatía es la capacidad, jóvenes, de entrar en la vida de los demás, percibir sus sentimientos y comunicar este conocimiento. Empatía no lo podemos confundir con lástima a ese paciente o ese compañero. Y siempre, aunque usted sea empático, usted se pone en lugar de esa persona, bajo las mismas situaciones y sentimientos. Usted tiene que acordarse que usted es enfermería, el profesional, y tiene que mantener su rol de enfermería. Eso no se le debe olvidar. En resumen, las estrategias para evitar la baja de comunicación se pueden resumir en esta forma. Enviar mensajes claros, comprensibles, que se adecuen a las posibilidades del receptor. Utilizar expresiones que faciliten la comunicación y evitar las que obstruyen. Mantener la congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Asumir una actitud de empatía con el interlocutor. Ponerse en el lugar del otro. Escuchar con atención. Aclarar las diferencias en las percepciones, utilizar la retroalimentación para verificar la comprensión adecuada, eliminar o evitar los ruidos o interferencias, evitar los prejuicios, tratar de dejarlos a un lado, controlar las emociones que puedan perjudicar las comunicaciones.
Aquí se les presenta un ejemplo de una comunicación social versus una profesional. Recuerde que el objetivo de enfermería es establecer una comunicación profesional con ese paciente, ¿ok? El ejemplo de la social está a su lado izquierdo en los cuadritos azules, ¿ok? En la comunicación social es cuando se expresan los sentimientos de ambos, lo cual no debe ser. Por ejemplo, el paciente le dice a usted, como profesional de enfermería, me preocupa haber tenido que dejar a mis hijos con una cuidadora. ¿Tiene usted hijos? Le pregunta el paciente a usted. Y la enfermera le responde, sé cómo se siente. Tengo 2 hijos y odio tener que dejarlos con mi hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde el profesional sigue ventilando asuntos personales. ¿Ok? Muy importante. Al lado derecho, usted tiene la misma situación, pero donde esa comunicación es una comunicación profesional, ¿ok? Donde se enfatiza las necesidades del paciente, ¿ok? No las suyas. Por ejemplo, el paciente le dice a enfermería, me preocupa haber tenido que dejar a mis hijos con una cuidadora. ¿Tiene usted hijos? Y enfermería le dice, esto debe ser duro para usted. ¿Cómo le afecta? Como usted está viendo, la respuesta de enfermería fue totalmente diferente. ¿Ok? En primer lugar, muy importante, ¿verdad? Aunque usted debe ser empático, que se lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero usted no debe decir, sé cómo se siente. En primer lugar, usted no sabe cómo se siente esa persona. Sí, ¿verdad? Le puede decir, esto debe ser duro para usted. ¿Ok? Entonces, yo sé que el paciente le preguntó, ¿tiene usted hijos? Pero en ese momento, eso no es una comunicación profesional. Usted habla de su vida personal y de cuántos hijos tiene y cuáles son sus problemas. Usted tiene que irse a enfatizar en esa comunicación las necesidades del paciente. Pero en ese caso, usted le pregunta cómo le afecta, ¿verdad? Tenemos que reenfocar la dirección de esa comunicación en la énfasis de las necesidades de ese paciente, no en las suyas, ¿ok? Recuerden que un rol de enfermería, un rol sumamente importante es el de educador, ¿ok? Entonces, el profesional de salud y sobre todo enfermería debe servir de educador después de haber realizado una valoración física de las necesidades del paciente, motivación del paciente para aprender. Recuerde que nosotros como enfermería educamos a ese paciente sobre las diferentes condiciones de salud, sobre signos y síntomas, posibles complicaciones. Educamos sobre la dieta que debe seguir, por ejemplo. Educamos cómo debe administrarse la insulina, por ejemplo, ¿ok? Así que ese rol de educador es sumamente importante y tenemos que tratar de siempre motivar a ese paciente a aprender. El por qué es importante que aprenda eso. En conclusión, la comunicación es una capacidad crítica del profesional de enfermería, usada en la recogida de datos de evaluación para los diagnósticos de enfermería, al enseñar y persuadir y al expresar cuidado y consuelo. La relación eficaz entre el profesional de enfermería y el paciente es una relación de ayuda que facilita el crecimiento del paciente.